programa de hoy vamos a hablar acerca del medio ambiente y el derecho. De qué manera los países se ponen de acuerdo para asegurar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Para esto vamos a charlar con Pedro Sánchez Izquierdo, docente de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, miembro del Comité Académico de la Maestría en Gestión Ambiental y coordinador académico de la especialidad en Derecho Ambiental y Tutoría del Patrimonio Cultural. Yo soy Natalia Balestra, abogada, graduada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y miembro del cuerpo de graduados de la facultad. Quería conversar un poco con vos acerca de tu recorrido. Sé que te has recibido de abogado, al igual que yo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta casa de estudio, pero sé que te has ido inclinando por el derecho ambiental. Me gustaría que nos puedas contar un poco acerca de qué idea tenías cuando estabas en el secundario y qué fue lo que fue sucediendo en el transcurso de tu carrera que hizo que te inclines o que se despierte un interés en vos por esta área del derecho. Bueno, yo vengo de la provincia de Córdoba, de la ciudad de San Francisco, y soy producto, creo que como todos, de un momento histórico. Cuando yo estaba promediando mi secundario, hubo el gran cambio en la Argentina, el gran cambio político, el resurgimiento de la democracia, y ahí los jóvenes teníamos una participación en la cosa pública, en el derecho, en el reverdecer de la Constitución allá por el año 83, con la movida social que fue el gobierno de Alfonsín y el acceso al gobierno de Alfonsín. Y ahí es cuando yo defino, pese a tener buenas notas en matemática, en física y en química, defino estudiar Derecho. Eso fue que esta idea de la participación, del involucramiento en la cosa pública haya sido siempre una constante en mi vida. Y bueno, a lo largo de la carrera tuve un mentor también de San Francisco, que fue el doctor Francisco Gileta, un querido profesor de la casa que lamentablemente nos dejó hace un par de meses. Y cuando yo estaba por recibirme, me dijo: Pedro, el día que te recibas, vení a verme al estudio, que quiero que estés conmigo en la cátedra. En ese momento, Paco, como le llamábamos en la facultad, era profesor de Derecho Agrario y de Derecho Minero. Y dentro de Derecho Minero había unas últimas unidades que empezaban a referir allá, estoy hablando de los años 90, del derecho ambiental. Yo me recibí, obviamente luego de los festejos necesarios, cuando uno se recibe, a la semana siguiente lo voy a visitar a Paco, y Paco me entrega 9 libros, que era lo más avanzado en derecho ambiental en ese momento, que era un derecho que estaba prácticamente naciendo, ¿no? Había muy pocos profesores que se dedicaran al derecho ambiental. Y así fue como yo empecé a abrazar en esta mixtura de democracia, participación y mentoreo de parte de Paco Gileta mi camino por el derecho ambiental. Qué bien. Pedro, te pregunto, en este ciclo de diálogos nosotros nos encargamos de conversar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas. Muchos de ellos están vinculados con el medio ambiente, pero bueno, son bastante amplios y supongo que debe haber muchas formas de encararlos también. Quería consultarte en ese sentido, ¿qué son estos objetivos? Que nos puedas explicar un poco sobre ellos y de qué manera puede hacerse un aporte desde tu área en particular, pero también de qué manera la universidad podría hacer un aporte. Bien, los ODS o los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que fueron plasmados por Naciones Unidas en el año 2015, en una agenda que va del 2015 al 2030, es parte de las agendas que ya Naciones Unidas viene estableciendo. Estableció la Agenda del Milenio allá por el año 2000, que planteaba objetivos del año 2000 al 2015, y tendríamos que retrotraernos un poquito más atrás, al año 87, donde Naciones Unidas aprueba lo que se dio en conocer como el Informe Brundtland. El Informe Brundtland era una comisión de Naciones Unidas presidida por la premier noruega Gro Brundtland, que empezó con esta idea del desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es, en términos muy sencillos, un modelo de desarrollo que trata de conjugar
al menos 3 dimensiones, que son la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. Es decir, no es una por sobre las otras, sino que es un análisis de las 3 juntas. Hoy los ODS son una profundización en distintos aspectos que van desde la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de los derechos de la mujer, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el trabajo conjunto, el uso racional del agua, las empresas y el consumo sustentable. Es decir, hoy tenemos una maduración de aquello que empezó Naciones Unidas allá por el año 87. Y esto se traduce en los hechos diarios de cada uno, no es solo una obligación de los estados, si bien ante Naciones Unidas son los estados, pero es una obligación de los estados, pero también de las empresas, de las instituciones, como es el caso de la universidad, de la sociedad civil y de cada uno de los habitantes de este planeta. O sea, es un compromiso de todos. La universidad ha adoptado políticas activas en este sentido. Tenemos un programa en la universidad que es el programa UNL Verde, que trabaja en la virtualización de los procesos, en el mejor consumo energético, un consumo energético racional, en espacios sustentables, en reservas naturales, en el trabajo sobre los desechos, que es uno de los problemas más importantes que tienen todas las sociedades modernas, fruto de ese modelo de consumo no siempre sustentable. Claro, clarísimo. Te pregunto, Pedro, ¿nos podrías contar acerca de qué es el Acuerdo de Escazú del que forma parte Argentina? Bien, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que regula una pieza fundamental en materia ambiental. Digo fundamental porque la defensa del ambiente no se puede hacer sino en un esquema democrático. Y el Acuerdo de Escazú lo que hace es trabajar lo que se llaman los 3 accesos en materia de derecho ambiental, que es el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia. Estos 3 accesos que van de la mano implican la herramienta necesaria para que haya una participación responsable. Es decir, si uno no está suficientemente informado, no puede opinar adecuadamente ni acabadamente. Si uno no tiene las herramientas de participación, la información cae en vano. Y si todo esto no se logra, tenemos que tener la vía de la justicia como última vía para alcanzar estas cuestiones. Escazú, además, tiene, digamos, un paralelo que básicamente se aplicó en la Unión Europea, que es la Convención de Aarhus, y es la respuesta o el cumplimiento de una obligación de los estados que se fijó allá por el año 92, en lo que fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en esa gran convención donde hubo un gran acuerdo político internacional, donde se establecieron estos 3 acuerdos y la necesidad de una regulación regional que los garantice o una regulación nacional también que los garantice. Claro. ¿Y cómo se relaciona esto con los sectores vulnerables, como por ejemplo los pueblos originarios, que ellos culturalmente tienen una fuerte defensa por el medio ambiente? Escazú es muy interesante en este punto que vos planteás, Natalia, porque Escazú lo que plantea es que la información, el acceso a la información, la generación de los instrumentos de participación, está puesto el foco en estos sectores más vulnerables o más desprotegidos, que a la sazón, como vos decís, tienen una cuestión cultural de mucho más defensa de la naturaleza, pero también que en muchos casos son los más perjudicados, y sobre todo en nuestra región. Y es así que, por ejemplo, hay medidas que son muy activas en este sentido, que prevé Escazú. La información no debe brindarse solo en el idioma nacional. Cuando uno le pide al Estado información, no solo en el idioma nacional, sino que tiene que estar brindada en un idioma que sea claro para aquellos que lo necesitan. Es decir, no en un lenguaje erudito, sino que tiene que estar en un lenguaje llano que pueda ser entendido por la gente.
Y en el caso de los pueblos originarios, además, debe ser brindado en su lengua. Entonces, lo importante, si queremos tener una participación que sea una participación razonada, es que la gente esté informada. No se puede opinar sino de aquello que previamente se conoce. Entonces, lo importante es que los pueblos originarios, los sectores más vulnerables puedan conocer, al igual que lo podemos conocer o entender cada uno de nosotros que tuvimos la suerte de acceder a un nivel de educación superior. Y además, Escazú tiene un plus por su hermano europeo, la Convención de Aarhus, que es que pone arriba del tapete la defensa de los derechos, de los defensores de los derechos humanos ambientales. Lamentablemente Latinoamérica es un país, es una región que tiene la mayor cantidad de defensores ambientales muertos por causas ambientales. Y entonces acá la comunidad internacional latinoamericana ha puesto esto arriba como un problema y como una obligación de los estados de trabajar en la defensa de estos actores públicos que trabajan en pos de bienes comunes, en la defensa de estos bienes comunes, para que no corran riesgo su vida como lamentablemente está ocurriendo, en especial vinculados a sectores de pueblos vulnerables. Claro. Y te consulto, Pedro, ¿qué herramientas de participación podría generar un Estado? Primero, tiene que generar información. Después, es necesario generar involucramiento en la vida pública de toda la comunidad. Nosotros tenemos participación o involucramiento de algunos sectores de la sociedad que son muy movilizados, pero no de toda la sociedad. Y eso creo que es un desafío de las democracias actuales, ¿no? Hoy, lamentablemente, uno ve por los medios de comunicación ante estas elecciones que vamos a tener este año en el país, un alto grado de apatía de la sociedad por la política, que no es otra cosa que la cosa pública. Y en la defensa de estos bienes es importantísimo el involucramiento, digamos. La defensa del ambiente es una responsabilidad de todos, no de los estados. Si uno lee el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, plantea que todos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para nuestro desarrollo y el de las generaciones futuras, pero también dice que tenemos el deber de preservarlo. Y eso lo pone en cabeza de todos y cada uno de los y las habitantes de la Argentina. Claro. Pedro, ¿cómo ves a la Argentina en materia de medio ambiente y qué desafíos crees que tenemos como país en este sentido? Bueno, es diverso los niveles del Estado, los poderes del Estado. Argentina tiene un activismo de sus jueces muy importante, en especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argentina tiene lo que se da a llamar en la comunidad internacional las Cortes Verdes. Hay muchos fallos de la Corte que han sido muy señeros, por ahí se leen más desde el prisma de uno que desde lo que dice la Corte. La Corte nunca dijo que estuviera en contra del desarrollo, pero siempre dijo en todos sus fallos, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, que a partir del fallo Mendoza de la causa Riachuelo, que hay que ponderar los intereses, que en esa ponderación de intereses están los bienes colectivos por sobre los bienes individuales y que es posible el desarrollo de las actividades siempre y cuando se tenga en cuenta esta idea de defensa de los bienes colectivos y un uso racional mitigando los daños o en el caso de que no se pueda mitigar los daños, no permitir la actividad. Para eso hay una herramienta muy importante que es las herramientas o los instrumentos de gestión ambiental que tienen que ver con
la evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver con el seguro ambiental, que tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio, que tiene que ver con el control de las actividades antrópicas, la implementación de herramientas económicas y fiscales para un desarrollo sustentable. Te consulto, Pedro, ¿podrías a través de algún ejemplo evidenciarnos en qué se diferencia bienes colectivos de bienes individuales? Bien, bueno, a ver, la cuestión de los bienes colectivos son aquellos bienes que son de todos, pero nadie puede apropiárselos a título individual. La paz es un caso de esos, nadie es dueño de la paz. El ambiente es un bien de eso, pero también lo son los elementos que lo componen. El paisaje, el agua, los usos de los bienes ambientales. En esto la Corte ha puesto un privilegio de el cuidado de los bienes generales por el cuidado de los bienes individuales. Por ejemplo, en explotaciones arroceras, donde se trabajaba el uso del agua. Las empresas en el derecho tradicional, si nosotros nos fuéramos al Código de Vélez, las empresas tienen derecho a explotar y hacer uso de esos bienes y del agua para la producción, en esa concepción desarrollista que tenía el Código Civil del año 1967. Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial y la Constitución Nacional pone el valor de los bienes colectivos. Cuando el agua está en riesgo para las comunidades, ahí prima, los dos tienen derecho al agua, pero prima el derecho de las comunidades. Otro caso ha sido un caso muy resonado en el último tiempo, en la provincia de Entre Ríos, con la apropiación individual sin los procedimientos de evaluación de impacto ambiental necesarios para la construcción de un country. Bueno, la Corte, pese a haber fallos de segunda instancia, es decir, del Superior Tribunal de Entre Ríos, en favor de la realización de ese country, la Corte da vuelta esa situación y dice que ahí están primando intereses colectivos por sobre los intereses individuales. Y cuando priman esos intereses colectivos sobre los intereses individuales, en ese caso debe primar el derecho de los intereses individuales. Trato de mechar cosas muy puntuales y muy cercanas a cosas más macro. Una situación similar tenemos en lo que fue el fallo de la Corte en el caso de la Barrick por la explotación del yacimiento minero de Pascualama, ¿no? Entonces ahí la Barrick se oponía a la ley de glaciares y la Corte también termina poniendo en primacía estos bienes colectivos por sobre los bienes individuales. Es decir, toda esta jurisprudencia que la Corte la viene trayendo de hace bastante tiempo fue jurisprudencia que se vuelca a texto expreso en el nuevo Código Civil y Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial nos plantea como límites al ejercicio de nuestros derechos individuales la no afección de los bienes colectivos. Es decir, que así como uno en el viejo código estaba el derecho a emitir ruidos, olores, calores, etcétera, en tanto no excedieran la normal tolerancia, y el exceso a la normal tolerancia era un límite que uno tenía en el ejercicio de sus derechos. Acá se pone un límite mayor, que es todos los derechos individuales pueden ser ejercidos en forma individual, como lo regula el Código, en tanto y en cuanto no afecten a los bienes colectivos. Entonces, ahí el juez se lo pone al juez siempre en una situación de tener que hacer lo que se llama un juicio de ponderación, que explicándolo en términos coloquiales es sopesar en una balanza cómo hace
para que puedan ejercerse los derechos individuales sin afectarse los intereses colectivos. Entonces ahí hay un límite que es el juez el que va a determinar el hasta dónde. No es que los derechos individuales están anulados, claro, sino que el derecho de propiedad sigue existiendo, pero ese derecho de propiedad está limitado a estos efectos. Y ahí volvemos. El proceso de evaluación de impacto ambiental, que es uno de los instrumentos más importantes del derecho ambiental, lo que busca es eso justamente, es ver en este proyecto que tiene una empresa o que tiene un Estado, cómo eso puede o no afectar el uso de los bienes colectivos, entre ellos el ambiente en general o uno de sus recursos en particular. Pedro, quisiera volver un poco a ese momento en el que decidiste estudiar abogacía. Seguramente este diálogo lo vean muchas personas que recién estén comenzando la carrera y me parece que sería un buen momento también para que vos de alguna forma puedas animarlos o inspirarlos a que profundicen en esta área del derecho y a que puedan también desarrollarse e incursionar en ella. ¿Qué le dirías a esas personas que recién comienzan la carrera? Bueno, primero que yo también quisiera volver a esa época de la vida porque es una época hermosa. A ver, uno cuando empieza la facultad muchas veces la empieza mirando o con la mirada en mi momento en las series de televisión, hoy en las películas, en las series de Netflix o de otras plataformas. Le diría que el derecho es mucho más que el litigio en tribunales. Que además el derecho es una herramienta de solución de conflictos. Que los operadores jurídicos, que vamos a ser las y los abogados en algún momento, tenemos que tener en mira eso, tenemos que tener en mira la pacificación de la sociedad, una sociedad en la cual lamentablemente hoy es más violenta, y justamente el ODS 16 lo que trabaja es eso, ¿no? Instituciones fuertes y trabajar por la cultura de la paz. Y creo que en ese sentido, desde el lugar donde nos toque, ya sea ser juez, ser abogado litigante, estar en la administración, estar en una legislatura, ser legislador, estar como asesor en una empresa, en cualquier lugar donde nos desarrollemos tenemos que no perder nunca de vista esos valores por los que venimos a estudiar, que es lograr justicia, lograr equidad, lograr inclusión, lograr paz y tener estos valores que no son otros valores que la defensa de la democracia. Qué lindo mensaje, Pedro. Bueno, te agradezco tu participación, la verdad que ha sido un gusto poder conversar con vos y bueno, espero que se puedan seguir fortaleciendo desde cada área el medio ambiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos.